Te doy la bienvenida a esta sesión de formación del Servicio de Alumni de la Universitat Abat Oliba CEU, uno de los centros del Grupo CEU, el grupo educativo más importante de España. En esta sesión contaremos con Nazaret Castellanos, que lleva investigando en el campo de la neurociencia desde hace más de 20 años. Ha publicado más de 40 artículos en revistas científicas, ha estado presente en el desarrollo de investigaciones nacionales e internacionales y ha trabajado en laboratorios de todo el mundo. ¡Vamos allá! Otro campo relativamente nuevo también en la neurociencia es el de la neurociencia de la meditación. Este campo, cuando surgió, y los primeros estudios que se hicieron fueron en la Universidad de Harvard en el año 1973, y cuando surgieron estas investigaciones se miraron con un poquito de recelo en el mundo académico, ¿no? Porque no se acababa de ver la importancia que tenía estudiar qué pasaba en el cerebro de los meditadores. Poco a poco esta nueva rama de la neurociencia se ha ido abriendo paso. ¿Y por qué se ha abierto paso en el mundo académico? Pues porque estudiar la meditación desde el punto de vista de la neurociencia supone estudiar procesos cognitivos y temas que son absolutamente relevantes para la neurociencia, que es, por ejemplo, estudiar qué es la atención, cómo son los mecanismos neuronales de la atención. Esto es uno de los temas, como os podemos imaginar, más importantes. ¿Por qué? Porque la atención, como decía William James, es nuestra forma de tomar posesión de la mente. Él mismo decía que la realidad es aquella a la que yo presto atención. La atención es un tema fundamental para la psicología, para la psicobiología, para la psiquiatría, pero siempre hemos considerado lo que es la atención base. Nosotros, cuando hacemos experimentos de neurociencia cognitiva y queremos ver los recursos atencionales de una persona, pues se pide un grupo de voluntarios y se les hacen diferentes técnicas de neuroimagen para ver qué pasa en sus cerebros cuando están prestando atención o no. Pero no nos parábamos a pensar si todas aquellas personas tenían el mismo grado de control sobre su atención. Dábamos por hecho que la atención es una capacidad intrínseca y, por tanto, más o menos homogénea en todos los seres humanos. Lo que nos iba descubriendo la neurociencia es que la atención, controlar nuestra atención, es un proceso mucho más difícil de lo que nosotros suponemos. En el año 1975 se hizo un experimento que fue muy llamativo porque fue la primera vez que se evidenciaba que controlar nuestra atención realmente era algo muy difícil, que tenemos una capacidad intrínseca a escaparnos, a irnos de la atención consciente. Entonces, cuando hacemos estos experimentos, cogemos los voluntarios y asumimos que todos más o menos van a tener los mismos recursos atencionales. Con la neurociencia y la meditación lo que nosotros hacemos era comprobar ¿cuál es la diferencia en esos mecanismos atencionales entre una persona que no tiene muy adiestrada su atención y personas que están acostumbradas a intentar educar o controlar su atención? Un meditador con experiencia, lo que nosotros llamamos un experto en meditación, es una persona que lleva años intentando controlar, intentando mantener la atención e intentando luchar y conociendo todos aquellos obstáculos que nos impiden permanecer atentos a algo. Entonces, estudiar la atención y poder comparar lo que pasa en una persona cuando sí sabe controlar su atención y una persona cuando no estamos habituados a controlarlo, pues esto ya era algo que era un tema fundamental para la neurociencia. O sea, ha habido muchos avances, como iremos viendo. Pero otro de los temas por los cuales se interesaba también la neurociencia y la meditación al mundo académico es porque permite estudiar también qué es lo que pasa en la emoción. Una de las cosas que se observaba ya en la psicología o en la experiencia milenaria de estas tradiciones es que solo por el hecho de entrenar nuestra atención se observaba una mejora en nuestra sensación de satisfacción vital, en nuestra gestión de las emociones. Esto era algo que era sorprendente porque cuando nosotros practicamos la meditación no entrenamos explícitamente la emoción, no hay un recurso de reflexión sobre nuestros estados emocionales, simplemente controlamos la atención. Pero
pues colateralmente a este entrenamiento mental y por tanto también de los recursos neuronales, se veía que había una mejora en los sistemas emocionales. Esto pues también es un tema de absoluta importancia para la neurociencia. No solo nos importa de la neurociencia la meditación, cómo se controla la atención, sino también cómo se controlan las emociones. El tercer argumento por el cual la neurociencia y la meditación ha interesado al mundo académico es porque nos permite estudiar algo pues, que es quizá una de las propiedades más importantes, o yo me atrevería a decir más importante de nuestra mente, de nuestro cerebro, y es la capacidad de observarnos a nosotros mismos, esa capacidad de reorganizar lo que es la representación interna que nosotros nos hacemos del mundo. Lo que se ha visto en la neurociencia de la meditación es que cuando nosotros aprendemos a meditar, practicamos la meditación, se reconfiguran, se reorganizan aquellos mecanismos neuronales que están más implicados en la idea de yo, quién soy yo, cómo yo percibo, y ser más consciente de que la percepción de la situación que esté pasando es una percepción que yo tengo. Somos más conscientes del protagonista y a la vez del espectador, y esto era muy curioso. Lo que hemos ido viendo en la neurociencia de la meditación es ver qué es lo que pasa cuando nosotros estamos meditando. Entonces yo os invito a acompañarme en un recorrido por lo que sería hacer una práctica de meditación, pero lo vamos a ver solo desde el cerebro. Imaginaros que nos dicen, ¿no?, que nos ponemos a meditar. Una de las primeras cosas que se nos pide o que se nos invita a hacer cuando nos sentamos a meditar es cuidar nuestra postura. Como Jon Kabat-Zinn dice, pues es mantener una postura digna. Esto, pues en la neurociencia ya hemos visto que es importante. ¿Por qué? Porque la postura corporal el cerebro la tiene en cuenta. Quiere decir que la tiene en cuenta no solo que nuestro cerebro sabe cómo está nuestra postura, sino que cómo esté nuestra postura va a hacer que nuestros mecanismos atencionales sean mejores o peores. Entonces se nos invita a mantener una postura más o menos recta. Es muy importante la espalda, pero más que la espalda, el cómo tengamos nuestros hombros. Desde diferentes tradiciones siempre se ha visto a los hombros como las alas del corazón. Nosotros en la neurociencia lo intentamos traducir y vemos cómo influye esa representación de nuestra espalda, de nuestros hombros, en esa coordinación que hay entre el corazón y el cerebro, que como veíamos es muy importante para el momento de la percepción y por tanto de la atención. Se ha visto que antes de practicar meditación, ciertos ejercicios de estiramiento favorecen nuestros estados mentales y nuestros recursos neuronales para predisponernos a tener una mayor atención. Esto es lo que el Dr. Tangs de la Universidad de Texas ha llamado bodyfulness, que es hacer algo de ejercicio corporal para ejercitar, para tener mayor percepción, mayor recursos atencionales, para mantener más la atención. Entonces, una vez que ya hemos preparado nuestro cuerpo para intentar estar lo más atentos posibles, para controlar mejor nuestra atención, lo que se nos invita es a gestionar un poco la respiración. También hemos visto, ¿no?, que en el locus coeruleus, esa parte del cerebro que está en el tronco del encéfalo, en estructuras muy profundas del cerebro, hay una parte que gestiona cómo estamos respirando. Es, por así decirlo, como si fuese un chivato en el cerebro que le dice a nuestro cerebro absolutamente cómo estamos respirando. Pero cómo estemos respirando va a hacer que tengamos mayor capacidad de atención, mayor capacidad de memoria. Entonces, ya hemos preparado el cuerpo, hemos preparado la respiración. Y, por ejemplo, una práctica muy sencilla que se nos suele pedir es, vamos a atender a cómo son las sensaciones de la respiración. Entonces, lo que nosotros vemos, yo os voy a ir retransmitiendo lo que ve un investigador desde fuera, en las salas de neuroimagen, vemos que la persona se ha sentado y se pone a observar cómo entra y sale el aire por su nariz, cómo son las sensaciones de la respiración. En ese momento lo que nosotros observamos a esa persona que está absolutamente focalizada, atenta a las sensaciones de la respiración, es que hay una gran activación en la corteza prefrontal dorsolateral, más o menos por aquí.
En esta parte del cerebro, imaginaros un cerebro que está prácticamente en silencio y po, po, po. Se ha comparado a la lámpara del minero, ¿no? Como esa lámpara, ¿no?, que ilumina solo aquello a lo que el minero mire. Pues la corteza frontal es un poco así, es la que marca la atención. Estamos atendiendo las sensaciones de la respiración y tenemos una gran cantidad de actividad electromagnética en esta parte del cerebro. Esa cantidad de actividad electromagnética pues, consume también una gran cantidad de consumo hemodinámico. Empieza a generarse, las neuronas consumen glucosa, sodio, potasio, Es decir, tenemos mucho consumo en esta parte del cerebro. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la corteza frontal es un poco, por así decirlo, en la neurociencia como la joya de la corona. Es la parte del cerebro más involucrada en la gestión de nuestro comportamiento, cómo estamos haciendo, lo que tenemos que hacer, lo que no, que eso es también tremendamente importante. Personas con lesiones en la parte frontal suelen ser personas que son disfuncionales porque no saben controlar bien su comportamiento y sobre todo porque no son capaces de ejecutar una tarea desde el principio hasta el final. Hacer una práctica que refuerza nuestra corteza prefrontal ya es de por sí beneficioso, porque como os digo, es una de las partes más importantes de nuestro cerebro. Es la que gestiona pues, principalmente, como digo, nuestro comportamiento. Entonces la persona está allí atendiendo las sensaciones de su respiración, está atendiendo a las sensaciones de la respiración y está intentando controlar su atención de forma consciente. La meditación muchas veces se ha visto como un baile entre lo voluntario y lo involuntario. Yo quiero mantener mi atención conscientemente en las sensaciones de la respiración, pero lo que me pasa, lo que yo voy a observar en mí mismo y lo que nosotros vemos en la neurociencia es que involuntariamente nuestro cerebro va a intentar escaparse de ese momento consciente. Va a intentar escaparse de ese momento de control voluntario de la atención. Es lo que muchos investigadores han llamado una huida, la huida del momento presente. Nuestro cerebro va a tender a irse. Y esto es importante, que reconozcamos que el cerebro lo hace de forma involuntaria. En neurociencia es lo que nosotros llamamos la actividad espontánea del cerebro. También se le ha llamado la vida propia del cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido conscientes ni hemos elegido el irnos de la atención. Y entonces, tranquilamente, estamos atendiendo las sensaciones de la respiración y de repente, como digo, sin darnos cuenta, ¡plaf!, la atención se va, la consciencia se va. Y la consciencia de repente se va a un estado que nosotros llamamos de ensoñación. Es lo que nosotros llamamos la red por defecto cerebral. Es un estado neuronal en el que estamos constantemente imaginando cosas, constantemente recordando, pero sobre todo, es un estado que se caracteriza por muchísimo diálogo interior. Y aquí es muy importante uno de los descubrimientos que se hizo en Alemania, donde se vio que, fijaros, ese diálogo interior activa en nuestro cerebro las zonas de la escucha, no las del habla. Es decir, es como si nuestro cerebro se estuviese escuchando a sí mismo. Y esto es importante, enfatizo mucho que hemos caído en ese estado mental y cerebral de forma involuntaria, de forma espontánea. ¿Por qué? Porque reconocer que nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene sus hábitos y nos va a llevar ahí, es importante para lo que muchas veces en meditación se hace mucho énfasis en distinguir lo que es separarnos de nuestros propios estados, es decir, enfatizar un poco lo que se llama la desidentificación de uno mismo. Yo me he ido, pero yo no lo he elegido. Entonces, yo me puedo separar un poco de mí misma. No he sido yo la que ha querido irse, no he sido yo de forma voluntaria la que ha querido irse. Y sin embargo, he caído en un estado mental que cuando nosotros lo vemos en las máquinas, lo que vemos es un montón de actividad, inunda una gran parte de la jerarquía cerebral y mucha actividad de forma muy rápida, ¿vale? Empieza a aparecer aquí y allá las zonas de la imaginación, del recuerdo, lo otro, las sensaciones corporales. Y en ese estado de ensoñación podemos estar un tiempo indefinido, que muchas veces ni nos damos cuenta de ello.
Lo que nosotros vemos en los experimentos es que una persona está meditando, atendiendo a las sensaciones de su respiración, cae en ese estado y puede estar allí 1 minuto o 15 o 20 o 1 hora y no se da cuenta de que ha caído en ese estado. Y esto es importante, no nos damos cuenta de que estamos en ese estado de ensoñación, de que estamos en ese estado de inconsciencia, es decir, de estar en todos lados menos en el momento presente. Lo que la neurociencia dice es que pasamos aproximadamente el 47% del tiempo que estamos despiertos en ese estado. Es decir, la mitad del día estamos en un estado que es estar en todos lados menos en el estado presente. Y esto, aparte de las implicaciones que tiene desde el punto de vista de la hemodinámica, porque consume mucha actividad eléctrica, es un grandísimo consumo para nuestro cerebro, lo que nos han dicho diferentes estudios es que cuanto más tiempo pasemos en ese estado de ensoñación, como un estado de piloto automático, de hacer las cosas sin dar cuenta de lo que estamos haciendo, cuanto más tiempo estemos en ese estado, mayor será la insatisfacción vital que tendremos, es decir, nos sentimos menos a gusto con nuestra vida. Hubo un experimento muy famoso que realizó la Universidad de Harvard en el año 2012, donde se le iba preguntando a la gente a lo largo de diferentes días, un grupo muy nutrido de personas, se le preguntaba, ¿qué estás haciendo en este momento? Y la siguiente pregunta es, ¿lo estás haciendo de forma consciente? Bueno, pues el 80% contestaba que no. ¿Vale? La mayoría de las cosas las hacemos sin dar cuenta de lo que estemos haciendo. Pero lo que mostraba este estudio es que cuanto más tiempo, cuantas más veces hagamos eso, la gente se sentía más insatisfecha. Si estás realizando una tarea que en principio es agradable, pero lo estás haciendo sin ser consciente de lo que estás haciendo, la tarea se vuelve para nosotros, la percibimos como menos agradable. Si estamos haciendo una cosa que en principio no es ni agradable ni desagradable, la percibimos como un poco desagradable. Y si estamos haciendo una cosa que es desagradable ya de por sí, por estar haciéndola sin ser consciente de lo que estás haciendo, la percibimos como más desagradable de lo que ya era. Este estudio, a mí me encanta decir que lo que dice al fin y al cabo es hagas lo que hagas, hazlo, porque siempre va a ser mejor, porque haciendo una cosa, teniendo la mente en otro lado, lo único que hace, según dicen estas estadísticas, es empeorarlo. Este estudio se llamó Una mente divagante es una mente infeliz, que realizó la Universidad de Harvard. Cuanto más tiempo estés en esa mente divagante que está aquí y allá, en todas partes menos en el momento presente, atento a lo que estás haciendo, la sensación de percepción de tu propia vida siempre será muchísimo peor. Entonces, esto es lo que nos decía ya esos estudios de Harvard en el 2012, ya empezaban a decir, bueno, pues sería interesante que practicásemos algún tipo de técnica que nos ayude a salir de ese estado de ensoñación al que caemos sin darnos cuenta. Una de las técnicas, y no tiene por qué ser la única, es la que estudiamos en nuestro laboratorio, pero hay tantas, es, por ejemplo, la meditación. Volvemos al experimento de la persona que está atendiendo a las sensaciones de su respiración, donde en un principio era todo corteza frontal, estoy atendiendo a las sensaciones de mi respiración, de repente se cae en ese estado de ensoñación. Si la persona no es muy experta, por ejemplo, en meditación, pues se puede tirar en ese estado media hora. Nosotros vemos a veces, ¿no?, en el laboratorio que de toda la clase de meditación, que pueden ser 40 minutos, 1 hora, hay gente que se ha podido pasar 3/4 de hora y 50 minutos en ese estado y no se ha dado cuenta. Un meditador experto se daría cuenta muy rápidamente que ha caído en ese estado de ensoñación. Entonces, ¿cuál es el paso que es más difícil para la neurociencia, para nuestro cerebro? El paso más difícil es entrenar los mecanismos neuronales que nos permiten darnos cuenta de nuestro propio estado. Es decir, me he dado cuenta de que me he distraído, me doy cuenta de que estoy haciendo esto, me doy cuenta de que me he puesto nervioso, me doy cuenta de que me he enfadado, me doy cuenta de que no estoy atendiendo a las sensaciones de la respiración. Ahí el mecanismo neuronal que se utiliza es
una red, un coro formado por la ínsula, ¿os acordáis? Esa parte del cerebro que se encarga de dar el sentido del yo, soy yo, y la corteza cingulada. La corteza cingulada es una especie de paraguas que recoge la información de los sistemas emocionales y también del cuerpo, de las sensaciones del cuerpo. Pero sobre todo la corteza cingulada es importante porque es la que permite el paso entre lo inconsciente a lo consciente. Es la que transforma lo inconsciente a lo consciente y al revés. Por eso esa parte es la más importante para la meditación, porque es la que nos permite gestionar ese paso entre lo consciente y lo inconsciente. Lo que nos ha demostrado la neurociencia y la meditación es que cuando practicamos la meditación aumenta la corteza cingulada anterior. Hemos visto que también aumentaba la corteza frontal, pero también aumenta la corteza cingulada anterior y la ínsula. ¿Vale? Y esto es muy importante porque lo que se ve en la neurociencia es que al meditar no solo aumenta o cambia el funcionamiento de ciertas partes del cerebro, sino que cambia también su tamaño, el grosor de ciertas partes. Es decir, se producen cambios anatómicos en nuestro cerebro cuando practicamos la meditación. Pero la buena noticia es que no hay que ser un meditador experto para que se cambie nuestra corteza cingulada, frontal, ínsula. A las 5 semanas de empezar a practicar la meditación ya se observan los primeros cambios anatómicos del cerebro. Esos cambios, obviamente, si no mantenemos la práctica de la meditación, pues vuelven a su estado anterior. Ya sabéis que la plasticidad de nuestro cerebro es la que nos permite cambiar, reorganizar nuestro cerebro. Hay una frase maravillosa de don Santiago Ramón y Cajal que dice: todos podemos ser, si nos lo proponemos, escultores de nuestro propio cerebro. Entonces, la corteza cingulada anterior, a las 5 semanas de empezar a meditar, y no digo meditar 8 horas al día, basta con meditar media hora al día, empieza a cambiar, se empieza a fortalecer. ¿Esto qué es lo que me va a suponer? Pues que yo me doy más cuenta. Me doy más cuenta más veces de me he distraído, no estaba consciente, me he puesto así, me he puesto así. Dar cuenta de nuestro propio estado mental es a todas luces pues una ventaja para la gestión de nuestro comportamiento, para la gestión de nuestras emociones. Es la que nos permite decir no solo qué estoy haciendo, sino que inmediatamente viene la pregunta ¿y qué es lo que quieres hacer? Una vez que nos hemos dado cuenta de que nos hemos distraído, pues que imaginaros, teníamos que atender a las sensaciones de la respiración, nos hemos distraído, estábamos ahí, podemos estar todo un buen rato, me doy cuenta de que me he distraído, inmediatamente el cerebro, sistemas de memoria, sistemas temporales, preguntan ¿y qué es lo que quieres hacer? Es decir, te has dado cuenta que estás en un estado en el que no querías estar, pues dime a dónde. Y entonces ahí es donde interviene la voluntad de cada uno, es decir, tengo que volver a las sensaciones de la respiración o elijo quedarme en ese estado de ensoñación. Y fijaros, cuando nosotros estudiamos a las personas cómo van evolucionando en la práctica de la meditación, lo que nosotros observamos es que al principio, cuando empiezan a meditar y le preguntas después de una sesión, ¿cuántas veces te has distraído? Entonces normalmente te suelen decir muy poco, ¿no? Pues no, una vez, dos, tal, va. Van avanzando en la práctica de la meditación y preguntas después de la clase. ¿Cuántas veces te has distraído? Y entonces es muy característico que suelen decir, pues estoy peor, medito peor, porque me he distraído 20 veces hoy. No, no estás peor, te has dado más cuenta. Te has dado cuenta más veces de que te has distraído. Eso es lo que nosotros llamamos la evolución en U. Al principio, pues oye, esto parece fácil, esto no es tan difícil como decían. Avanzas un poquito y, esto es horrible, no me doy cuenta, no puedo gestionar mi atención. Ahí es donde empiezan los cambios cerebrales, ¿vale? Tienes que caerte ahí en esa U. Eso es lo que los tibetanos llamaban darse cuenta de que llevamos un conejo en los hombros, que es cuando nos damos cuenta
de lo difícil, de las complicaciones que tiene nuestra mente, de lo difícil que es gestionarlas. Hasta que no nos ponemos a ello, no nos damos cuenta de lo difícil que es. Y una vez que te has puesto a observar tu propia mente es cuando te das cuenta de esa dificultad. Pero solo cuando te das cuenta de esa dificultad es cuando puedes empezar a cambiar. Cuando te das cuenta de que gestionar la atención, controlar la atención es muy difícil, es cuando pones empeño en decir, tengo que hacer algo que realmente es difícil. Gestionar la atención es difícil. Entonces necesito, como nos dice la neuroplasticidad, práctica. Porque pues, la neurociencia corrobora lo que ya sabemos, que no hay truco. Es meditar, práctica, 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 y a través de la práctica esos cambios se van consolidando. Esos son los mecanismos de aprendizaje hebbianos del cerebro. Reforzamiento, 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 que normalmente no es lineal. No hay cambio, no hay cambio, no hay cambio, desesperamos, y de repente hay cambios. ¿Vale? Eso es muy importante. Pero, aparte de esto, también la neurociencia y la meditación nos ha enseñado una cosa que es básica para nuestro estado interior, para nuestra salud mental. Cuando nosotros nos damos cuenta de nosotros mismos, por ejemplo, cuando esa ínsula y corteza cingulada se han sincronizado y yo me doy cuenta de mí misma, me estoy observando a mí misma, sé que soy yo la que se está observando, yo estoy observando mis pensamientos, yo estoy observando mis sensaciones. Es como decían algunos instructores de meditación, el familiarizarse con uno mismo, es volver a casa, que se decía muchas veces en meditación, estar con uno mismo. Y esto, fijaros, parece que es obvio que pues, todos podíamos estar con nosotros mismos y disfrutar de nosotros mismos. Pero las diferentes tradiciones en la filosofía ya nos han dicho que esto no es así, que no es tan fácil volver a casa. La neurociencia, la psicobiología también lo ha corroborado. En el año 2014 se hizo un experimento también en la Universidad de Harvard. El experimento era muy sencillo, imaginaros. Se cogió a un grupo de gente, se le llevó al laboratorio, se le metió en una habitación y se les dijo, vas a estar en esta habitación donde no hay nada, no puedes meter el móvil, no te puedes llevar un libro, no te puedes poner a pintar, no puedes hacer nada, no hay nada, las paredes están en blancas. Es una habitación en la que vas a estar un rato para que disfrutes de ti mismo, para que estés contigo mismo. Observa tus pensamientos, observa tus sensaciones, observa tus emociones. Esto en una sala en blanco. Y entonces les decía, bueno, vas a estar aquí un rato, tú elige el rato, puedes estar un minuto, puedes estar una hora. Bueno, a los 6 minutos la gente aporreaba la puerta. Es decir, a los 6 minutos la gente no aguantaba más. El 85% de los voluntarios, y fueron muchos, el 85% de los voluntarios describieron la situación como muy desagradable. El experimento dejó a los investigadores sorprendidos. Y fijaros, esto es una cosa que a mí me sorprende siempre. ¿Por qué? Porque yo creo que el observar, nosotros que estudiamos el cerebro, que estudiamos la mente en el laboratorio, observarla en uno mismo, hacer experimentos con el gran laboratorio que llevamos sobre los hombros, pues no nos hubiera sorprendido. Todo aquel que se sienta a meditar y que empieza a meditar se da cuenta de lo difícil que es estar con uno mismo, de lo difícil que es mantenerse 10 minutos atendiendo algo y observándote a ti mismo. Los investigadores se quedan sorprendidos porque la gente no aguanta ni 6 minutos estando consigo mismo. Los experimentos se repitieron en las casas de la gente. Bueno, puede ser que el laboratorio les imponga, le dé miedo a la gente, porque los laboratorios son muchas veces que parecen, ¿no?, casi hospitales, ¿no? Entonces se repitió el experimento en las casas de la gente. Pues fue aún peor. La gente aguantaba 3 minutos en su casa. Fueron avanzando los experimentos, los investigadores imagino que estaban ahí diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Habían descubierto algo que era muy importante, se venía diciendo miles de años, ¿no?, en diferentes textos. No sabemos estar con nosotros mismos. Y entonces ya llegaron un paso más en los experimentos. Metieron a gente en los laboratorios, una habitación en blanco donde no había nada, y se les dijo, solo hay una cosa dentro del laboratorio, que puedes usar o no. Es un boli que si lo tocas, te va a dar un chasquido eléctrico, te va a hacer daño, te va a matar, pero te va a hacer daño. El 67% de los hombres prefirió hacerse daño a estar consigo mismo.
El 67% de los hombres prefería la sensación de dolor a observarse a sí mismo. En el caso de las mujeres era el 25% solo. Pero eso no significa que tuvieran más recursos atencionales, sino que preferían estar allí sufriendo en ese estado de estar con uno mismo antes que darse dolor. Pero fijaros el resultado, ¿no? La gran mayoría de los hombres, un 67%, prefiere el dolor a estar consigo mismo. El estudio pues, se llamó "No sabemos estar en casa". Pascal, ¿no?, uno de nuestros grandes físicos, decía: todos los problemas de la humanidad suceden porque no sabemos estar en casa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la meditación? Que intrínsecamente para nosotros es muy difícil aprender a estar con nosotros mismos, que no nos sentimos en paz con nosotros mismos, pero que sin embargo, una vez que hemos superado esa barrera, que es difícil porque al principio no nos gusta, al principio nos genera una aversión, una vez que hemos superado esa barrera y aprendemos a estar con nosotros mismos, las cosas cambian completamente. Nos lo dice la neurociencia y nos lo dice la psicología. Se adquiere una paz interior y una sensación de felicidad subjetiva que subyace pues, a una calma y una salud mental importantísima. Si me tuviera que quedar con un mensaje que nos dice la neurociencia y la meditación, es que aprendamos a estar en casa. Y que aprender a estar en casa es aprender a estar bien. Hemos aprendido lo importante que es sentirse a gusto con uno mismo, centrado y enfocado. Si nunca has practicado la meditación, ya tienes un buen motivo para empezar a hacerlo. Recuerda que desde CEU Alumni tenemos muchísimo contenido exclusivo preparado para ti. Podrás acceder a todo este contenido a través de nuestra web www.ceualumni.com y dándote de alta en la agrupación de antiguos alumnos. ¡Hasta la próxima!